Ok, hablando sobre el cáncer de próstata, primero tenemos pues que el cáncer de próstata será un tumor maligno que se origina pues en las células de la glándula prostática. Esta pues será una glándula del sistema reproductor masculino, la cual es encargada de producir una parte del líquido seminal. Como epidemiología, el cáncer de próstata será el más común de todos los cánceres en hombres, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Es el cáncer, digamos, más común que se encuentra en los hombres. En México, pues será la primera causa de muerte por cánceres, ¿sí? A comparación de lo que hemos mencionado en cáncer vesical, que ocupaba un cuarto lugar, y en mortalidad ocupaba un noveno. Aquí será el cáncer más común y la primera causa de muerte por cáncer en hombres en México. La mayoría de los casos se van a diagnosticar entre edades de 65 a 75 años y pues esto se puede detectar por elevación del antígeno prostático específico, que ahorita vamos a hablar un poco más sobre él. Primero, como factores de riesgo, tenemos algunos principales que están bien establecidos, por ejemplo la edad, ya que mayormente lo que había mencionado que la mayoría de los casos pues se van a diagnosticar entre 65 y 75 años. Otro factor de riesgo importante es un antecedente familiar, ya que por ejemplo tener un familiar de primer grado que digamos haya tenido igual un cáncer de próstata, pues duplica el riesgo del paciente presentarlo, ¿no? O incluso si tiene dos familiares de primer grado o más que lo hayan presentado, pues su riesgo se multiplica aún más, de 5 a 11 veces. Eso principalmente la edad y antecedentes heredofamiliares. Otros factores que pueden incluir son, por ejemplo, la inflamación crónica o infecciones previas. También los andrógenos elevados, o sea, las hormonas masculinas. Y, por ejemplo, también la obesidad. Por ejemplo, las dietas altas con carne procesada, el tabaquismo. Y pues principalmente esos serían algunos de los factores de riesgo. Como diagnóstico, primero tenemos lo que es el examen digital rectal. Aquí principalmente pues es solo si se palpa un nódulo duro o una zona normal, pues se puede tener una sospecha. Y con el antígeno prostático específico, que va a ser un valor que se calcula en sangre, cuando este se encuentra elevado, pues también sugiere un riesgo. Como tal, no existe un valor universal, pero vamos a tomarlo en que en hombres menores de 60 años el valor normal tiene que ser menos de 4, pues para considerarse como algo normal. Como tal, el diagnóstico definitivo sería histopatológico, ya que solo se va a confirmar mediante una biopsia. La biopsia pues sería la BTRP, que es una biopsia transrectal de próstata, que esta más que nada está indicada cuando realmente, digamos, vaya a tener un beneficio. Por ejemplo, en pacientes que tengan baja expectativa de vida o que, por ejemplo, presenten, digamos, complicaciones que no sean factibles para un buen tratamiento, pues igual no se requiere la biopsia, ya que no, digamos, no tendría una gran mejoría o no tendría mucho sentido el obtener una biopsia si no respondería al tratamiento. Pero como tal, pues el diagnóstico, digamos, confirmatorio o el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de próstata, pues sería mediante la biopsia, ¿sí? Esta se va a indicar cuando encontremos un antígeno prostático elevado en sangre y, por ejemplo, cuando encontremos un tracto rectal sospechoso, pues sería indicativo para una biopsia transrectal de próstata. En este caso, la resonancia magnética, pues, nos ayudaría simplemente para saber si el cáncer ya ha salido de próstata. Y pues esto sería, digamos, lo cuantificaríamos en diferentes clasificaciones que ahorita vamos a ver más adelante.
Entonces, en el diagnóstico dijimos, el gold estándar pues es lo histológico, ¿no? Con una biopsia transrectal de próstata. Pero pues también se deben de evaluar lo que son ganglios, principalmente si solo se planea un tratamiento curativo. Por ejemplo, la linfadenectomía se va a hacer principalmente pues cuando el tratamiento sea agresivo, ¿no? O sea, cuando haya un abordaje quirúrgico principalmente. Por ejemplo, en pacientes que presenten un estadio T2, o sea, digamos que siga dentro de la próstata o que pueda salir de la próstata, pero encontremos un antígeno prostático elevado específico, menos de 20, y un Gleason menos de 6, que ahorita es lo que vamos a hablar también, pues entonces el riesgo de metástasis es muy bajo, por lo que pues como tal no se indicaría una linfadenectomía, ¿sí? Y algo también importante sería la evaluación de metástasis óseas. Esto se hace mediante un gamagrama óseo, pero solamente en pacientes que tengan un antígeno prostático específico mayor de 20 o que se demuestre pues que sea un tumor muy agresivo. La clasificación de Gleason, va a ser una puntuación que nos ayuda para medir la agresividad del cáncer de próstata, y se va a basar en cómo se ven las células al microscopio. Van a cuantificarse de un número del 6 al 10 y digamos, entre mayor sea el número, mayormente será la agresividad del cáncer, ¿ok? ¿Cómo se calcula esta? Pues esto pues principalmente lo va a hacer un patólogo. Entonces, el patólogo de la biopsia, más bien el patólogo de la muestra, o sea, la biopsia obtenida, va a elegir dos patrones. El patrón más común, o sea, digamos, lo que más comúnmente se encuentra, y el segundo patrón más común, o sea, lo que después de ese patrón, lo que mayormente se encuentra. Digamos, va a tomar las cosas más, o las células más comunes que se encuentran en una biopsia, ¿ok? Entonces, cada patrón se va a calificar del 1 al 5. Por ejemplo, el 1 y el 2, pues esos casi no se utilizan porque pues serían digamos, células muy bien diferenciadas, ¿ok? Comenzaríamos desde el 3. El 3 son células más o menos organizadas. El 4 serían estructuras glandulares irregulares. Y el 5 sería una desorganización completa, lo que nos sugiere un tumor muy agresivo, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos los patrones, el patrón más común y el segundo más común, estos se van a sumar dependiendo del número que les hayan puesto, ¿sí? Por ejemplo, si el patrón más común fue un 3, entonces se le sumaría el segundo patrón, que digamos que fue un 4. Entonces, como tal, pues tendríamos un 7 y tendríamos en la clasificación de Gleason un 7, ¿ok? Estos números nos van a, o esta suma nos van a ayudar a darle una interpretación a este cáncer, ¿sí? Por ejemplo, el Gleason 6, que pues sería la suma de un 3 más 3. Estos lo vamos a dividir en, digamos, bajo riesgo o bajo grado, intermedio y tumores agresivos, ¿ok? Entonces, en el bajo grado, pues sería un Gleason de 6, de 3 más 3, porque dijimos que el 3 significaba cuando las células están más o menos organizadas, por lo tanto, pues no son tan agresivas, por así mencionarlo. Entonces, es un bajo grado, tiene un crecimiento lento, y pues más que nada es candidato a tener una vigilancia activa, ¿ok? Porque pues no es tan agresivo este tipo de cáncer. Ahora en el Gleason 7 sería un riesgo intermedio. El riesgo intermedio lo vamos a dividir en bajo y alto, ¿ok? Por ejemplo, un Gleason de 7 pues sería la suma de 3 más 4 o 4 más 3. Pero en este caso no sería lo mismo 3 más 4 que 4 más 3 porque si recuerdan dijimos que el primer número que se toma es el patrón más común. Entonces, si nosotros en nuestra biopsia encontramos, digamos, más células que están más o menos organizadas a comparación de las irregulares, que sería el 4, pues hablamos de un riesgo intermedio bajo. En cambio, si nosotros encontramos, digamos, un 4 más 3, aquí se consideraría un riesgo intermedio alto. Esto porque el 4 corresponde al patrón más común. Esto quiere decir que va a haber más estructuras glandulares irregulares, o sea, van a estar, digamos, sería algo más agresivo que células más o menos organizadas, que sería el segundo patrón. Entonces, por lo tanto, un 4 más 3 es un riesgo intermedio alto, o sea, más agresivo porque el 4 sería el dominante,
¿sí? Entonces, eso con el Gleason de 7, ¿sí? 3 más 4 es de riesgo intermedio bajo y 4 más 3 es riesgo intermedio alto. Ahora, en el Gleason de 8 al 10, pues esto simplemente nos hablaría de que son tumores ya altamente agresivos y que tienen alto riesgo de invadir y metastasizar, y pues obviamente requerirían tratamientos más intensivos, ¿no? Ahora, hablando sobre el sistema TNM, pues es parte de lo que habíamos mencionado en otros tipos de cánceres. Nada más aquí, pues lo que se busca clasificar es qué tanto creció y si está fuera o dentro de la próstata. Por ejemplo, el T, que dijimos que era tumor primario, pues lo vamos a dividir en 4. Si el tumor no se palpa ni se ve en imagen, pues T1. T2, el tumor está dentro de la próstata. T3, cuando ya salió de la próstata. Y T4, cuando invade otros órganos, ¿ok? La N significa los ganglios linfáticos o nódulos. Y pues simplemente va a ser de 2. N0 si no hay ganglios afectados y N1 cuando haya metástasis a ganglios pélvicos, ¿sí? Que serían, digamos, a donde primeramente por vía linfática se extienden. Y la metástasis es cuando si el cáncer llegó a otra parte del cuerpo, solamente M0 si no hay metástasis y M1 cuando hay metástasis. Ahora, sobre los grupos de riesgo de amigo, esto pues digamos que nos va a ayudar a clasificar la gravedad de lo que es el cáncer, que se va a basar en 3 datos, que va a ser el antígeno prostático específico, la clasificación de Gleason y el estadio clínico, o sea, la clasificación de TNM, ¿ok? Para los de bajo riesgo, encontramos que el antígeno prostático específico será menos de 10. El Gleason será menos de 6 y el estadio que podemos encontrar es de T1 a T2A. O sea, esto pues nos estaría hablando de que son tumores poco agresivos y simplemente se podrían considerar vigilancia activa, ¿ok? Esto mediante los bajos riesgos. El riesgo intermedio, lo clasificaríamos cuando encontramos un antígeno prostático específico de 10 a 20, un Gleason de 7, ya sea 3 más 4 o 4 más 3, y un estadio de T2B, ¿ok? Pues sería un tumor con agresividad moderada o intermedia, que pues usualmente se corrige con cirugía o radioterapia más hormonoterapia, ¿ok? Esto en riesgo intermedio. Y por último, el alto riesgo es cuando tenemos un antígeno prostático elevado mayor de 20, un Gleason mayor de 8 y un estadio T2C o T3. Por lo tanto, pues este sería un tumor agresivo con riesgo de invasión o metástasis y como tal, pues necesitamos un tratamiento intensivo. Ok, entonces, bajo riesgo, antígeno AP menos de 10, Gleason de 6 y T1 o T2. Riesgo intermedio, el AP de 10 a 20, Gleason de 7 y T2B. Y alto riesgo, AP más de 20, Gleason más de 8 y un estadio T2 o T3. ¿Ok? Pues esto es parte de lo que había mencionado. De lo que mencionaba, digamos, pues tiene más clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, T1B sería un tumor incidental con menos del 5% del tejido resecado y bien diferenciado. Y por ejemplo, el T1B pues sería igual, tumor incidental más del 5% tejido resecado. Pues es prácticamente más subdivisiones de lo que ya habíamos mencionado, pero pues si se fijan sigue siendo lo mismo. Miren, T2B o T1B sería tumor localizado dentro de la próstata. Tumor 3 o T3, el tumor ya salió de la próstata. Y T4 es invasión a órganos vecinos, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que ya habíamos mencionado. Ahora, el tratamiento como tal, pues, al menos el tratamiento diferido, pues, consiste en reducir el riesgo sobre el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el manejo conservador, lo que aún mencionado, pues una vigilancia activa y acompañamiento en el caso de que pues haya, digamos, una complicación o incremento de los signos, de los síntomas, perdón. Y pues cuando esto pueda suceder, pues iniciar el tratamiento y repetir la biopsia, pues para ver de nuevo cómo se encuentran las células en lo que es la próstata, ¿ok? Por ejemplo, en un TA1, pues hay una expectativa mayor de 10 años y cuando son T1 a T2B, pues la expectativa de vida pues incluso hasta disminuye a menos de 10 años. Como tratamientos principalmente pues vamos a utilizar lo que es la radioterapia.
Esto como tal no nos vamos a meter tanto en dosis, pero pues sí cabe recalcar que también las dosis pues se van a definir por el riesgo, ¿no? Lo que había mencionado. Para riesgos bajos, pues obviamente será una dosis menor. Para riesgos intermedios, digamos, no es la dosis baja, pero tampoco la dosis máxima. Y para un riesgo alto, pues sería un tratamiento intensivo, ¿ok? Algo que también se puede utilizar es la prostatectomía radical. Pues esto pues para eliminar lo que es la glándula y preservar lo que es la continencia urinaria y la función eréctil, ¿sí? Ya que pues estos podrían ser, digamos, unas complicaciones, lo que es una disfunción eréctil o una incontinencia urinaria. Y también se puede utilizar lo que es la terapia hormonal adyuvante, esto para que al momento de la cirugía, o más bien antes de la cirugía, nos pueda ayudar a disminuir el tamaño de la próstata, o sea, reducir su invasión, y digamos que sea más sencillo evitar las complicaciones, que son las que he mencionado, que son incontinencia y disfunción eréctil, ¿sí? Entonces, como tratamiento dijimos radioterapia, prostatectomía radical o terapia hormonal neoadyuvante antes de una cirugía. Por último, la próstata va a estar dividida en zonas anatómicas, ¿ok? Vamos a tener 4, ¿sí? Como podemos observar aquí en la imagen. Tenemos la zona periférica, la zona central, la zona de transición y la zona fibromuscular anterior. Aquí principalmente tenemos 2 zonas que son de importancia. La zona periférica, que sería esta que encontramos de color morado. Esta zona es donde van a originarse más frecuentemente los cánceres de próstata, ¿ok? Zona periférica, se originan los cánceres de próstata. Zona transicional, que sería la verde que encontramos en la imagen. Aquí es el lugar típico de hiperplasia prostática benigna, pero no de cáncer. Entonces, si nos preguntan cuál es la zona específica de la próstata en donde más comúnmente se produce un cáncer, es en la zona periférica. ¿Y cuál es la zona específica en la próstata donde más comúnmente se produce una hiperplasia prostática benigna? Es en una zona de transición. Entonces, cáncer, zona periférica. Hiperplasia, transicional. ¿Ok? Que no se nos olvide eso. Y pues sería todo.